Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, hoy toca el momento de algo que por fin llega y que realmente pues dices, es que esto me enloquece y me gusta. ¿Qué puede ser para alguien que es viejuno como yo y que disfruta cuando lo siente y lo presiente por el ambiente? Pues que me vuelvo todo loco. Pues el pachuli, claro, y es lo que toca, molécula que tengo aquí. Bueno, porque esto no es una molécula, concretamente es el aceite esencial. Bueno, tampoco es aceite esencial, es el absoluto, que sí que está en dilución, pero es el absoluto de pachuli. A ver, que estoy ciego y no veo. Pobre de mí. ¡Ay, la presbicia! Tengo, a ver si algún día gano dinerico yo de aquí y me puedo operar la presbicia. Y, bueno, las gafas no, porque las gafas me gustan mucho. Tendría que ponerme seguramente gafas sin cristal, pero me gustan mucho. Bueno, el absoluto de lo que es el pachuli quiero que sepáis que suele tener un color terroso, verdoso, así en ese colorcillo. Bueno, ya presentaré algunas cosas que tienen ese color. Esto es que está muy diluido y aquí sí que es un color verdoso, pero con dilución, está diluido. Entonces, que no es ahí el ultra mega concentrado, ¿vale? Además, todo lo que estoy presentando, pues no son ultra mega concentrados, que ya van disuelticos, porque si no, vienen piedra. Y yo me tendría que poner aquí a hacer las diluciones y no me da la gana. Entonces yo cuando voy le digo, oye, ¿me puedes dar esto? Y me dicen, pues sí, pero págalo. Y digo, bueno, vale, lo pago. No, esto me lo regalaron, pero tengo que comentar que efectivamente, si no vienen piedras, y hay que diluirlo y no tengo ganas de complicarme la vida, bastante complicaciones tengo yo en la vida. En fin, que voy al grano y ya está, que con esto es más que suficiente porque además es ultra mega potente, pero ultra mega potente y bueno, pues vamos a dejar esto así, a ver. Ay. Es una auténtica maravilla. Bueno, la primera sensación que se tiene cuando se huele, evidentemente sí que suben los alcoholes y todo esto, que es normal, ¿vale? Pero tenemos una sensación con este aceite, este absoluto, tenemos una sensación que es herbal, pero es un herbal seco. ¿Qué pasa? Que está súper lleno de matices este absoluto, voy a llamarlo aceite porque se me va a disparar la boca y al final no voy a saber ni lo que voy a decir, pero que sepáis que me refiero al absoluto de pachuli. Lo voy a llamar aceite seguramente porque es que se me va a disparar la boca y sé lo que me pasa. Así que ya queda claro y ya lo dejo bien clarito. Absoluto. Bien, es cremoso, es ambarado y se siente muchísimo. Pero primero lo que vamos a tener, efectivamente, con respecto a este aroma, es esa sensación de hierba seca cortada. Es especial, sí, es lo típico de cuando estás cortando matojo, pero seco. Pues lo mismo tiene. Quien es de campo sabe lo que digo. Quien no, pues pobre ticos míos y pobre ticas mías, pues no lo saben, pero es que es esa sensación de cuando estás cortando o rompes una mata que está seca en el campo ahí, verde, florido y hermoso, pero eso está seco, ¿no? Y entonces lo coges, lo cortas y entonces tienes esa sensación. Pero simplemente se modifica a esa sensación en ese momento y en ese instante porque automáticamente pasa a ser ambarada completamente y se endulza. Es que es un deleite. De verdad, qué cosa más bonita y más bien hecha nos dio la naturaleza, porque esto es cosa de la naturaleza. Si a algo la tengo que comparar para que sepáis realmente a lo que huele, es que os vayáis a una Givenchy Gentleman de hombre. Sí que tiene muchísimos matices, por supuesto, porque tiene una pirámide olfativa y tiene mucho en su composición. Pero una Givenchy Gentleman clásica, huele a pachuli. Es el olor del pachuli, con muchos matices, pero si algo sobresale en esa fragancia, es un pachuli exquisito. Y ese es el mejor ejemplo que podéis tener a la hora de saber cómo huele el pachuli. Precisamente esa fragancia, ninguna otra, precisamente esa. Porque tiene esos matices lo suficientemente dulces que nos dan esa impronta de lo que es realmente el absoluto del pachuli. Es que realmente lo estás oliendo y estás oliendo eso. Es que no estás oliendo otra cosa. Estás oliendo realmente una Givenchy Gentleman. Y también de paso, ya lo digo porque lo he comentado otras veces, Clarins tiene la línea cosmética, que es el aceite facial que yo utilizo,
tiene el aceite de orquídea para pieles ultra secas, que es un espectáculo también y que huele a pachuli. Ni huele a orquídea ni a nada. Tú te lo estás aplicando y huele a un pachulazo total, delicioso. Y esos dos son los mejores ejemplos que tengo con respecto al absoluto de pachuli o al pachuli en fin. Luego están los absolutos, las diluciones alcohólicas, que cada una tiene sus ligeros matices, pero con respecto al pachuli, al absoluto, lo tenéis ahí, no necesitáis ir más allá. La sustantividad de... no sé si lo he dicho bien, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir. Son 400 horas. Esto aguanta 400 horas de sustantividad al 100%. Sí, al 100%, si mal no recuerdo, al 100%. Bueno, voy a hacer aquí un apartadico. Esto está muy bien dicho porque me acuerdo, que lo sé yo, que lo tengo aquí. La neurona ha dicho, uy, coordina, y me acuerdo. Ya me estáis diciendo que la estoy disfrutando mucho. Además, una fragancia, un absoluto, un aceite esencial que efectivamente se percibe un montón. No es que sea una explosión atómica, porque también tengo que comentar una cosa. No os penséis que esto es un trayazo del 15, pero realmente está en el ambiente, valga el pareado y valga pues eso, pues que ha salido ahí la rima, pero que se siente y se percibe perfectamente, No, estoy por decir que es hasta incluso está por debajo de la intensidad, con toda la fama que tiene de ir sobrecargado y de ser un aroma o que dé un aroma brutal, estoy por decir que es muchísimo más brutal el absoluto de rosa. Es muchísimo más brutal que esto de aquí, pero que se lo lleva de calle. Cría fama y échate a dormir. Y es cierto, o sea, el absoluto de rosa está muy por encima, en mi percepción olfativa, está muy por encima del pachuli, pero de largo, Pero de largo. Y mirad que esto es potente, Pero la rosa yo creo que se lo lleva, pero de calle. Se aplica en bases leñosas, en fuller, en chipres, prácticamente. Es que se utiliza para todo. Pero no hay que pasarse porque efectivamente sí que es tóxico. Te presenta toxicidad ante los roedores y en los estudios que se han hecho sí que ha presentado toxicidad oral por ingesta, por boca. Entonces vamos a tener cuidado, pero lo que estaba diciendo sí que es cierto, es que se emplea absolutamente para cualquier tipo de preparado, allá que va. Estoy hablando de preparado cosmético, voy a dejarme el grado alimenticio, pero nos vamos a ir a lo que es la cosmética, dentro de lo que está, por supuesto, englobado la perfumería. Con lo cual ya sabéis que efectivamente no se usa para saborizante. Lo que pasa que yo pues me gusta estar ojito porque es muy serio lo que estoy diciendo, porque vuelvo a repetir, productos químicos y cada uno tiene sus cosas. No se emplea para sabor, pero es que esto se emplea para todo a nivel cosmético. Sale por todos sitios, ¿de acuerdo? Lo máximo que recomiendan de todo el preparado, de todo el concentrado a nivel de perfumería es del 8,000% del total que pueda representar el perfume. Esto no sé si lo estoy explicando muy bien, pero es tal cual aparece en la ficha técnica, o sea que estoy siendo concreto. Por eso he dicho 8,000% del total que representa el perfume, Luego ya a partir de ahí que cada cual lo interprete como quiera. Yo digo lo que pone en la ficha técnica y me ciño a eso. Señoras y señores, que yo creo que ya se ha terminado lo que se daba, que me voy con esta delicia, que es una cremosidad total y que no deja de perder en ninguno de los momentos esa sensación herbal. Lo que pasa es que termina siendo endulzada y se vuelve completísimamente un amor. Señoras y señores, que me marcho ya. No sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.